sublime gracia del Señor. Entonces seguimos con nuestra serie en la clase de premembresía sobre la teología del pacto, y hemos visto ya muchas cosas. Sí, estamos ahora en el nuevo pacto. Ya hemos visto cosas como el pacto de redención, el pacto eterno, el pacto de obras en el cual nuestro padre Adán falló, y ese da la apertura a través de la promesa de salvación en Génesis 3:15 para el desarrollo del pacto de gracia, que se va desarrollando de forma creciente a través de sucesivas revelaciones en forma de pactos. Por eso Pablo habla de los pactos en Efesios, de la promesa. Pacto noético, pacto abrahámico, pacto mosaico, pacto davídico. Y ya comenzamos a ver en Jeremías y en Ezequiel hablar del nuevo pacto, sí, de forma más explícita, cuyo establecimiento se lleva a cabo cuando Cristo viene a este mundo, y en aquel momento en el aposento alto, compartiendo el pan y bendiciendo la copa, establece el nuevo pacto, ¿sí? Eso lo hemos visto. Vimos que Jesucristo es el segundo Adán que triunfa, es el Israel que también triunfa, porque el Israel físico falló. Jesucristo es el verdadero Israel de Dios. El verdadero Israel son los descendientes de Abraham, porque están en Cristo, y la palabra de Dios dice que todos los que creen por la fe son hijos de Abraham, herederos de las promesas. Jesús es el tabernáculo del Dios, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Él es el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento. Él es el verdadero reposo de Dios. Y ahora vamos a hablar hoy del nuevo pacto y sus características. Y a lo largo de dos textos súper importantes, que son Jeremías 31 y Ezequiel 36, vamos a tocar algunas características. Entonces la tarea era que a algunos hermanos se les encomendó un versículo o dos, y lo que tenían que hacer era leerlos, y en esos versículos resalta una característica: sencillo. Entonces, palabras más, palabras menos, la tarea es pasar aquí al micrófono y decir, este versículo contiene X característica. Y si lo hizo así, excelente. Si quiere ampliar un poquitín, pues también lo puede hacer, ¿cierto? Pero teniendo en cuenta a los demás que también van a participar, y teniendo en cuenta el reloj, ¿cierto? No tenemos sino un poquito más de media hora, entonces no va a ser una predicación. Entonces, sin más preámbulo, vamos a pasar uno por uno a hacer su aporte, ¿sí? Entonces, en primer lugar va a pasar mi querida dorada y nunca bien ponderada esposita, Damaritas, y nos va a compartir Ezequiel 36:26. Muy buenos días, mis amados hermanos. Ya me dio susto. Vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 36, el versículo 26, y dice así: Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y el 27 dice: Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y que guardéis mis juicios y los pongáis por obra. En estos dos versículos vemos una característica del nuevo pacto, que es una obra sobrenatural de Dios en el que es miembro del pueblo de Dios. ¿Cuál es esa característica? Es un nuevo nacimiento. Una obra de Dios donde Él quita, ¿qué? Un corazón de piedra y pone un corazón de carne. Quita un corazón duro que resiste a Dios y pone un corazón sensible a su voz.
¿Dónde podemos ver eso en el Nuevo Testamento? Bueno, en Juan capítulo 3, versículo 3. Esta conversación la tiene nuestro Señor Jesucristo con Nicodemo. ¿Quién era Nicodemo? Era el maestro. No era simplemente un maestro de Israel, sino que él era el maestro de Israel. Era la persona más capacitada para poder saber qué era lo que decía el Antiguo Testamento acerca de este nuevo pacto. Y en Juan capítulo 3, versículo 3 dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, ¿qué? No puede ver el reino de Dios. Él por eso le dice a Nicodemo, o sea, usted debiendo ser usted enseñado en estas cosas y no las sabe, ¿sí? La obra sobrenatural de Dios en el corazón del hombre es una obra interna. No podemos ver esa obra externamente, sino a través de un testimonio de vida. Por eso, nuestro Señor Jesucristo le habla a Nicodemo acerca del viento. Él dice que todo aquel que es nacido de Dios es como el viento, que el viento no lo podemos ver, pero sí vemos que sus efectos. Entonces, de esa manera, ese corazón nuevo que implanta el Señor en nosotros solamente se hace visible a través del testimonio que podemos dar. O sea, como dice Santiago, la fe sin obras es muerta. Entonces vemos, la primera característica de ese nuevo pacto es el nuevo nacimiento. Amén. Bueno, vamos ahora con nuestro siguiente hermano que va a participar. ¿Quién es? Miguel Ángel. Bien, Ezequiel 36:27 dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. La obra es de Dios. Bien claro se refleja desde el antiguo pacto. Nosotros no hemos hecho nada. Ejemplo, la Virgen María, Dios la escogió a ella no porque haya sido una mujer obediente y fiel a su palabra, sino porque Él ya había hecho la obra en ella y la eligió como, se puede decir, depósito, para engendrar a su hijo. Efesios 2:8, uno de mis pasajes favoritos, dice, porque por gracias sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, nunca es por nosotros la obra o que nosotros seamos creyentes. Bien. Perfecto. Gracias, Miguel. Ahora, ¿quién sigue? Armando. Buenos días, hermanitos, Dios me le bendiga. Queremos que nos estemos ubicando en Jeremías 31:33. Dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en sus corazones, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. ¿Sí? Aquí vemos el pacto que Dios coloca, ¿sí? De que escoge un pueblo para sí. Acuerde que anteriormente eran dadas los 10 mandamientos en tablas. Dice el Señor que ahora hay un pacto que está recogiendo a su pueblo y Él les será por Dios, ¿verdad? Entonces, ahora esos mandamientos serán colocados en su corazón y en su mente. Queremos que también estemos viendo a 1 Corintios 12, del 12 al 13. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Vemos acá es que como Dios nos introduce en el cuerpo, que Él es la cabeza y nosotros somos parte de ese cuerpo, ¿verdad? Y dice que el cuerpo todos tienen beneficio, aunque cada uno pues tenga un rol diferente, pero en Cristo todos tenemos un beneficio y nosotros pues todos somos agregados. Entonces, vemos cómo el Señor escoge un pueblo y también nos está mostrando que Él va a ser el Dios para ese pueblo. Amén.
Amén. Bueno, ahora vamos con la siguiente, es Saribet. Me voy a sentar acá para no hacer interferencia allí con el micrófono. Buenas tardes ya, ¿verdad? Sigamos leyendo en Jeremías capítulo 31, versículo 34, y me corresponde la parte A. Dice, y nos enseñará, vamos a leerlo completo, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Entonces, en la parte A vemos la siguiente característica, que es una comunión íntima que el verdadero creyente tiene con Dios. O sea, ya ahí no va a haber que esto por medio de profetas ni un sacerdote venga yo le enseño, porque ya Dios, habiendo obrado en el hombre, va a recibir su palabra y la va a guardar en su corazón. Entonces, la característica de allí es que ya va a tener una comunión íntima con Dios, sin intermediarios. Amén. Muy bien, ahora recibimos a Marcela. Marcela. Buenas tardes. Gracias. Qué amable. Nos vamos a ubicar en Jeremías 31, el versículo 34, pero la parte B. Y dice, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. La característica acá es que el Señor no se va a acordar más de nuestros pecados y que va a perdonar la maldad que hay en nosotros. Eso también lo encontramos en Hebreos capítulo 8, versículo 12. Y dice, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y sus iniquidades. La característica en este versículo es que Él no se acordará de nuestras iniquidades y de nuestras injusticias. Y ahora vamos a ubicarnos en Ezequiel, capítulo 36, versículo 25. Y dice, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. La característica de este versículo es que en el nuevo pacto el Señor nos va a limpiar de nuestras inmundicias y de todos los ídolos que tengamos en nuestro corazón. Y en Juan capítulo 4, Juan 4:14 dice, mas el que bebiere el agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. O sea, la característica acá es que el Señor va a estar en nosotros y será como una fuente de agua viva que va a limpiar nuestros corazones. Gracias. Amén. Bueno, ahora vamos a recibir a Carly. Carly nos va a deleitar hoy con una breve exposición. Buenas tardes. Bueno, a mí me corresponde el penúltimo punto, entonces les pido que por favor nos estemos ubicando en Ezequiel 36, 24. Dice así la palabra del Señor. Y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Ya allí pues en el primer versículo podemos ver una característica que hemos estado estudiando desde la introducción
de la teología del pacto, que aquí pues podemos ver que el tipo de pacto sí es diateque, ¿cierto? Que es un pacto, una imposición, ¿sí? Aquí el Señor dice, y yo os tomaré, yo os recogeré. Él es el que establece el pacto. Luego vamos un momento a Juan 10:16, ya en el Nuevo Testamento. Y dice así, dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un padre. Esas otras ovejas pues se refiere a los conversos del mundo gentil. Y algo característico de este versículo es que dice, y habrá un rebaño y un pastor. Cristo no edificará pues dos iglesias, ¿no? Una para judíos y otra para gentiles. Es una misma iglesia, un mismo rebaño con un mismo pastor. El evangelio se extiende al resto del mundo, como lo dice Juan 11:52, que bueno, por cuestiones de tiempo no lo voy a leer, pero si ustedes lo pueden allí apuntar, realmente el evangelio habla de esto, no habla de que la salvación era exclusiva para un grupo selecto por una nacionalidad específica, sino habla de que la salvación ciertamente, como ya lo hemos visto en las características previas, era un desarrollo, los pactos constituyen un desarrollo progresivo de, pues ciertamente, la promesa del Cristo. Y vamos ahora a Jeremías 32:41, dice, y me alegraré con ellos, haciéndoles bien, y los plantaré en esta tierra, en verdad, de todo mi corazón y de toda mi alma. Aquí el contexto pues de este pasaje es el pacto eterno, si lo podemos ver en el versículo 37 del mismo capítulo. Y pues allí el Señor establece de que ciertamente pues Él haría un pacto eterno en donde cambiaría el corazón, y dice allí en ese contexto, me alegraré con ellos, haciéndolos bien. Ahora en Juan 14:2, que es el siguiente versículo, dice la palabra del Señor, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. A lo largo del Antiguo Testamento, la promesa dada a Abraham constituía en que ciertamente el número de hijos de Abraham sería como la arena del mar y las estrellas del cielo. Eso lo podemos ver en Génesis 22:17. Y dice, una gran multitud que nadie puede contar, lo dice Apocalipsis 7:9. Una gran multitud que no constituye solamente, como lo dije previamente, a un grupo específico de judíos, sino una gran multitud que constituye, como lo decía Ezequiel 36:24, de todas las naciones, de todos los pueblos. Ahora, finalmente buscamos Apocalipsis 22:5 y dice lo siguiente, no habrá allí más noche y no tienen necesidad de luz, de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Y el versículo 4, que es precioso, previo a este versículo, el versículo 5, habla o está relacionado a algo que comentó Sari con respecto a otra de las características del pacto, porque dice, verán su rostro, si podemos ver allí en el versículo 4. Dios les concederá un conocimiento de sí mismo y un compañerismo con Él íntimos, pero aún pues en la espera tal vez de esa promesa o del cumplimiento de esa promesa, aún a pesar de nuestro pecado, podemos tener por medio de la condescendencia divina con cada uno de sus hijos ese conocimiento y esa relación íntima. Ahora, en resumen, la característica visible de este pacto es que la salvación es ordenada por el Señor desde la eternidad, era y es aplicada al pueblo gentil, en donde Él reúne a su pueblo de todas las naciones y nos planta en su morada celestial, un gran pueblo que morará con Él por los siglos de los siglos.
Y de hecho, en el Antiguo Testamento podemos ver sombras de esto, porque a pesar de que allí el pacto era establecido nacionalmente con un pueblo, aún en medio de este pacto hay sombras, y si nosotros leemos las genealogías podemos ver que aún también en ciertas ocasiones y ocasionalmente también en medio de ese pacto entraban personas que eran extranjeras, personas que no eran de descendencia o de raza israelita, pues, pero aún a pesar de eso, pues podemos ver que desde el Antiguo Testamento la salvación siempre ha sido por gracia y ha incluido al pueblo gentil. Amén. Muchas gracias, Carly. Gracias por su trabajo, por su exposición tan completa sobre esta característica. Cómo Dios ordena la salvación desde la eternidad y, como dijo ella, nos lleva a su reino, a su presencia por toda la eternidad. Cosa que no sucedía en el antiguo pacto. En el antiguo pacto no era un pacto para todo el mundo sin distinción, era solamente un pacto nacional. Acá Dios hace un pacto con personas de todas las naciones para darles una morada eterna. Muy bien, Carly. Vamos con Cristi. Dejamos lo mejor para el final. Vamos a escuchar la meditación de Cristi. Nos va a sorprender hoy gratamente con su trabajo. Sáquelo, así de ahí. No, sí. Le toca agacharse. Bueno, a mí me correspondió Hebreos 11, del 13 al 16. Hace 15 días dijeron que este era un comodín. Entonces, ubiquémonos en Hebreos 11, del 13 al 16, y dice: conforme a la fe, murieron todos, estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesándolo, que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les había preparado una ciudad. Entonces, pues lo primero que debemos tener en cuenta es que ese capítulo es conocido como el capítulo de la fe, ¿sí? Y una de las cosas que vamos a resaltar es que ellos tenían en cuenta de que las cosas que habían en la tierra no eran importantes. O sea, ellos actuaron confiando en la promesa de Dios, ¿sí? Otro punto que podemos resaltar es que estas personas pues pensaban de esa manera porque tenían una perspectiva de la vida que Dios ya les había provisto. Por eso ellos actuaron de esa manera y por eso no les importaba pues las cosas terrenales. Eso no quiere decir que la promesa de Dios no se cumplió, porque ahí cuando lo leemos podemos tal vez pensar que pues no la cumplió. Dice sin haber recibido lo prometido, y no fue así. Eso no quiere decir que Dios no cumplió su promesa, sino que iba más allá de una promesa física y material. Esto se centraba, era en lo espiritual, que era mucho más importante que lo histórico, o sea, lo que nos estaba diciendo el capítulo. O sea, para que me entiendan, eso no quiere decir que lo reciben estas personas en las cosas que estas personas hacían no era de aquí, ellos lo hacían era por lo celestial, que lo que había aquí era solamente el cascarón de la promesa que había en los cielos. Entonces, estas personas no estaban preocupadas por hacer plata, por hacer buena vida en esta tierra. Y no solamente eso, sino que ellos no solamente lo creyeron, sino que lo confesaron.
Y de pronto también podemos pensar, pues como cuando yo lo estaba leyendo pensaba que de pronto estas personas murieron tristes o aburridas porque, bueno, ¿qué más? Pero dice, no murieron descansando en la carne y en sus logros, sino que ellos se aferraron a este camino de fe hasta el final. Ellos en ningún momento desistieron del pensamiento que Dios ya les había provisto. Entonces, una característica, o la característica que yo quiero resaltar en este momento, es que ellos creyeron las promesas que Dios ya les había dado desde la anterioridad, porque les había asegurado de que sus pecados habían sido perdonados y borrados bajo la misericordia del Señor. Entonces, esa era una de las características. Vi que a mis compañeros que les tocó Jeremías, pues no dijeron la curiosidad que voy a decir, pero una curiosidad, ya lejos de la que me tocó a mí, es que en Jeremías es la única parte donde se emplea la palabra nuevo pacto. Entonces, pues ahorita el pastor nos va a ayudar a... Ajá, listo, esa era mi característica. Tiró la bomba y salió corriendo. ¿Aprendimos algo? Sí, las características del nuevo pacto. ¿Quién recuerda algunas? La primera, un nuevo nacimiento, un nuevo corazón. La segunda, la que le correspondió a Miguel. Ay, no se acuerdan y lo acabamos de escuchar, niños. La salvación es por gracia, ¿cierto? No es por nosotros. Él decía, no es porque nosotros. Citó Efesios capítulo 2, versículo 8. No es por nosotros haber hecho algo, es decir, es un pacto unilateral, ¿sí? Es un pacto unilateral que Dios hace, pero que también la conservación de ese pacto no depende de nosotros. En el antiguo pacto, ellos violaron el pacto y el Señor dijo, voy a hacer uno nuevo porque ustedes han quebrantado mi pacto. Este pacto es diferente porque no depende de nosotros la validez, depende de Dios. ¿Sí? Más adelante vamos a explicar un poquito más en profundidad este asunto. La tercera, una comunión con Dios. Ahora el pueblo de Dios tiene comunión con Dios, cosa que no ocurría antes. Hermano, ¿cómo así que antes no había comunión con Dios? Claro que no, no es que era un pacto nacional, ya en el pueblo de Dios habían creyentes e incrédulos. Había creyentes e incrédulos en el pueblo de Dios. No. Entonces, en el Israel que estaba en el desierto, eso explica por qué muchos se rebelaron contra Dios, eso explica por qué muchos no entraron en la tierra prometida, eso explica por qué muchos murieron mordidos por la serpiente, porque no eran del pueblo de Dios, estaban en el pacto. Porque para hacer del pacto lo único que había era que circuncidarse. Pero no habían sido circuncidados en su corazón. ¿Sí? Y no conocían a Dios, no tenían comunión con Él. No todos. Pero entonces tenemos un pueblo mixto. ¿Sí? Y esto también lo vamos a ver un poquito más adelante. La siguiente. Todos serían partícipes del perdón de sus pecados. No solo un grupo, sino todos, ¿sí? Esto también, nuestros hermanos presbiterianos creen eso, que dentro del pueblo de Dios hay creyentes que han sido perdonados e incrédulos que no han sido perdonados por su visión del pacto. Ellos dicen, el nuevo pacto es el mismo antiguo pacto, pero administrado de otra forma, pero es el mismo pacto de Abraham. Y así como en Israel había creyentes e incrédulos, así en la iglesia, hasta que Cristo venga, habrá creyentes e incrédulos. No, es una visión incorrecta.
Porque lo que dice el Señor del nuevo pacto es que todos serían limpiados, lavados con agua limpia, perdonados sus pecados, dice, y no me acordaré más de su pecado. O sea, todos los que están en el pacto han sido perdonados. Siguiente. Y Cali nos hablaba de cómo Dios desarrolló, nos hizo un pequeño resumen de cómo Dios desarrolló su pacto de redención eterno, cómo lo desarrolló, cómo tomó a todos los pueblos de todas las naciones, personas de todas las naciones y las incluyó en el pacto. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Darles una morada celestial. Todos los miembros del nuevo pacto estarán en la eternidad con Cristo. Tienen una morada celestial. Jesús lo dijo: me iré y les prepararé ¿qué? Una morada. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, ¿qué? Me fuere, prepararé lugar y vendré a vosotros y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esa es la promesa, no se le va a quedar ninguno. Y finalmente Cristi nos hablaba de qué, de cómo estas personas que estaban en el pacto no se aferraron a las cosas de esta vida presente. Es decir, el nuevo pacto nos promete no solo una patria, sino una herencia. Entonces, como ella dice, estas personas no murieron llorando, ¡ay! No, este año no se hizo nada, ni para las hallacas. No, murieron gozosos. Ellos no pensaron, me embaucaron, me prometieron algo y no me lo dieron. No, dice el mismo texto, lo miraron, lo saludaron de lejos. Jesús dijo, Abraham se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Ellos entendieron que la herencia era para la eternidad y que las cosas de esta vida presente solamente apuntaban a esa realidad eterna. La tierra prometida, el reino, todo eso apuntaba ¿a qué? A la Jerusalén celestial. Entonces, muchas gracias, queridos hermanos, por su participación. Vamos a dejar hasta ahí por hoy, por cuestiones del tiempo. La semana entrante, si Dios lo permite, estaremos terminando este tema de la teología del pacto. Después de eso haremos una pausa para descansar, para que ustedes descansen, para descansar. Tanto las maestras con la clase de los niños, será la última clase el próximo domingo, pues porque después viene 24, después viene 31, después vienen los Reyes Magos, vienen los regalos. Entonces en enero estaremos retomando nuevamente las clases. ¿Listo? Vamos a orar para si tienen alguna pregunta sobre lo que se habló hoy, le pueden preguntar a Carly, a Cristi. La semana entrante continuamos. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, por esta enseñanza que nos regalas, en la que podemos ver tu amor eterno. Cómo desde antes de la fundación del mundo escogiste un pueblo y el mayor honor nos lo diste a nosotros, ser parte de ese pueblo, Señor. Es un privilegio haber sido redimidos por la sangre de Cristo y ser partícipes de ese nuevo pacto. Bendice, Señor, a tu pueblo, que podamos tener esto presente todos los días de nuestra vida, para que esto nos fortalezca contra el pecado, para que nos ayude a no caer en tentación y a permanecer fieles, Señor, como esos grandes héroes de la fe de Hebreos 11. A tu nombre la gloria, en el nombre de Jesucristo. Amén. Sublime gracia del Señor.